Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos. Soy José Ignacio López, coordinador del Laboratorio de Música Electroacústica y Arte Sonoro de nuestra Universidad Nacional de Música. Gracias por venir y primero que nada queremos agradecer la gran gentileza de Giuliano Vicci, que nos está acompañando y que va a conversar un poco y contarnos un poco la historia de su trabajo y principalmente en relación a un país tan cercano y tan lejano a veces para nosotros como es Brasil, que está aquí al costado, pero que normalmente no nos enteramos mucho de lo que está pasando, ¿no? Es una cuestión cultural, no sé qué, ya hablemos de conversar un poco de esto también, pero esta es una buena manera de comunicarnos con la gente que está trabajando en Brasil. Juliano nos acompaña desde Lisboa, donde está haciendo un postdoctorado en relación a la Universidad de Artes de Berlín. Él es doctor en música de la Universidad de Sao Paulo, en conjunto con la Universidad Técnica de Berlín. Y bueno, también quería decir que nos acompañan aquí porque estamos aprovechando la situación, nuestros alumnos de la Universidad Nacional de Música, de Informática Aplicada a la Música, de Arte Sonoro y algunos de los miembros del Laboratorio de Música Electroacústica y Arte Sonoro. Pero no quiero hablar mucho ni perder el tiempo, sino más bien quiero aprovechar la oportunidad para que Juliano nos cuente un poco sobre la historia de su trabajo y, de ser posible, en general, sobre el arte sonoro en Brasil. Bienvenido, Juliano, y el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, José Ignacio. Muchas gracias a todos. Mucho gusto hablar un poco, compartir aquí mi investigación y también mi trabajo artístico. Voy a hablar en portuñol, peço perdón, o así no soy un experto en español. Sí, sí, comprendo toda esta dificultad de comunicarnos, somos tan cercanas y tenemos estas cosas de mirada para fuera de nuestros países y no tanto compartir estas cosas que tenemos tan cercanas, que son muchas condiciones muy especiales en Latinoamérica. Y por esto es un ejercicio un poco más duro de hacer que romper estas fronteras que son también fronteras desde mucho tiempo. Entonces, voy acá a hablar un poco y compartir con ustedes de mi trabajo y voy ahora a compartir mi pantalla acá, que tengo una presentación en PowerPoint. Por favor, si hay alguna duda o alguna pregunta de expresiones, de cosas así que yo tampoco, a veces no soy muy experto, por favor, me contesten por chat o alguna cosa, ¿ok? Voy a tentar entonces, voy a compartir ahora mi pantalla acá de la presentación y seguimos. Bien, el tema que he proponido acá de mi charla hoy es la idea de apropiación y subversión en el contexto sonoro brasileño. Esto es un poco como José Ignacio ha dicho, soy profesor en el Departamento de Artes de la Universidad Federal Fluminense, donde tengo trabajado más en el sentido del sonido y del arte sonora con mis alumnos. En esta charla voy a hablar sobre dos perspectivas, en dos momentos. En primer momento, sobre la participación, apropiación y subversión en el contexto sonoro brasileño, sobre una perspectiva de la gambiarra en el arte sonoro brasileño. Voy a explicar un poco qué es la gambiarra y después hablo un poco más del contexto de arte sonoro en un campo más del repertorio brasileño. En una segunda parte voy a hablar de mis trabajos artísticos, más específicamente sobre dos contextos o dos conceptos que tengo trabajado, que son la simulación y la disimulación, que son series cada una de trabajos. Y como sé de José Ignacio es un experto en Pure Data, quiero decir que mucho de mi trabajo acá, que voy a mostrar, casi todos
tiene una componente fuerte de programación en Puridata. Creo que una invitación también para investigar un poco más esta herramienta muy, muy fuerte que me encanta. Bien, vamos para el primer tema, que es la apropiación y subversión en el contexto sonoro brasileño sobre la perspectiva de la gambiarra. Bien, ¿qué es la gambiarra? ¿No? Gambiarra es una palabra, una expresión brasileña utilizada mucho, es una expresión popular, en la verdad, que sirve para describir un modo de solucionar un problema del cotidiano. Esto es decir que, un momento que estoy aquí solo seleccionando el chat para quedar aquí visible. Bien. Bien, sí, listo. Entonces, gambiarra es una expresión brasileña utilizada para describir el modo de solucionar un problema del cotidiano, de forma improvisada y informal, que muchas veces emerge de la precariedad y de la falta de recursos. Y esta expresión se tornó muy popular, pero en Brasil, en contexto de la arte. Y lo que lo he tomado esta palabra para usarla para describir todo un contexto del arte sonoro brasileño. Y voy entonces, en este momento, a hablar un poco más de qué significa la palabra gambiarra. Entonces, de un modo explícito, ¿no? Los artistas en contexto de arte brasileiro, de diferentes formas, apropriaram-se de la palabra. De un modo explícito, como grupos de artistas que incorporaron el tema como modo de actuar delante de los materiales, los dispositivos e instituciones, o de un modo implícito, contaminado por producciones de múltiples acciones en las artes visuales, música, arte sonoro, o así como acciones mediáticas como media activismo. En el ámbito sonoro, la gambiarra se acerca de diversas prácticas y tendencias que exploran, como se dice, los usos de los materiales. Así, si fuésemos a hablar desde la perspectiva de la gambiarra, podría decir que el circuit band, hardware hacking, cracked media, intervenciones del diseño sonoro de los instrumentos y las medias zombies, como los medios o arqueología de los medios, o mismo como el movimiento de do it yourself, ¿no? Esto como del glitch, del crack, del meta instrumento, el residualismo, son todos temas, o mismo de la idea de dirt electronics, que son todos esos son conceptos de teóricos más de la arte, de la música experimental, por así decir. Entonces, creo que gambiarra es casi una llave, así una llave maestra de conexión de muchas cosas. Y por eso es que me interesa tanto este tema o esta palabra, para mirar desde ella el repertorio y el contexto del arte sonora brasileño. Entonces, en este sentido, la gambiarra incrementa una relación del sonoro con la materialidad del sonoro. Es decir, y voy después a decir un poco más sobre el concepto que he creado, que se llama la idea de gambiolutería, es decir, una lutería, como los luthiers construyen, los constructores de instrumentos musicales que construyen instrumentos desde por la llave de la gambiarra. Empezamos entonces sobre la gambiarra. Están a mirar ahí una imagen de las luces. Originalmente el termo gambiarra es un término se refiere al rosario de lámparas o un cable eléctrico con luz en su extremidad, ¿no? En la cultura popular,
La palabra gambiarra es utilizada en varias situaciones como adaptación, adecuación, ajuste, arreglo, perdona, pasé muy rápido, ajuste, arreglo, reparación, encaje, enmienda, improviso, manitas, listillo, maquinación, remiendo, reparo, truco, técnica, bricolaje, apaño, asamblaje. Entonces, la gambiarra es un término muy bonito usado en Brasil, a veces con una connotación más negativa, porque es casi una solución suya, es como un dirty solution, es decir, como una solución mala, improvisada, ¿no? Un reajuste, una adaptación. Entonces, me interesa mucho este contexto de la precariedad que cría las soluciones, la precariedad que busca un amplio espacio de soluciones técnicas, ¿no? Que necesitamos crear. Estoy acá tentando, así creo que es mejor. Estoy con problemas del uso. Bien. Si tienen preguntas, por favor, me contesten. Entonces, esto es la gambiarra tiene entonces estos varios sentidos que me encanta para hacer esta llave de pensar, para pensar el contexto del arte sonoro brasileño. La improvisación con los materiales, el reajuste, utility readjust, o el reajuste utilitario, una idea de subversión del diseño, ¿no? Una desobediencia tecnológica, ¿no? Una forma de actuar que está para além del uso de los objetos, una cuestión más de instabilidad, logístico y a ingeniería reversa. Decimos, por ejemplo, que estos tipos de soluciones de sacar la electricidad de los cables, de los postes, ¿no? Son soluciones que son instables, provisorias, pero también tienen una conexión con el sentido de riesgo, como este tipo acá, por ejemplo, había hecho una gambiarra y después estuvo el otro electrocutado, no sé cómo se dice la palabra en español, pero recibió una carga eléctrica muy grande y murió. Por esto, también la solución gambiarra es una solución instable, una solución que tiene una necesidad empieza por una necesidad muy grande, pero también carga un gran componente de riesgo. Acá algunos ejemplos de gambiarra, que es un tip que es para soluciones técnicas del cotidiano, ¿no? Que son improvisos de materiales que buscan una solución práctica del día a día, del cotidiano. Perdona. Entonces, tomé esta perspectiva de una mirada de la gambiarra, ¿no? Mirar el conjunto de cosas que hay en la música brasileña sobre la perspectiva de la gambiarra. Y como he dicho, en el contexto global es posible, es como si sacando las gafas de la gambiarra, vestiéndola, las gafas y mirando por el repertorio del contexto mundial, me preguntaba, lo que yo como gambiarra, como gambiarra, como un personaje gambiarra, lo que voy a encontrar mis interlocutores. Entonces, como he dicho, la gambiarra tiene mucho de una componente de racking, de bricolaje, de una idea
que es una solución de la periferia global, un efecto de la globalización precaria o do global ghetto tech. Son terminologías que he buscado un poco visto, ¿no? Y que hacen parte de la idea de que de muchas cuestiones más un poco dentro de la literatura, dentro de mismo del pensamiento, como de Lévi-Strauss, como idea de bricolaje, dentro de la idea de hacking, como una idea de subversión de los sistemas para buscar crear brejas en espacios, abrir puertas para romper un sistema muy duro, o mismo de una cultura do it yourself, como del cyberpunk, ¿no? Estas tres mirajes creo que son muy presentes también en el contexto de la gambiarra. Sí, la gambiarra es una expresión popular brasileña, pero tiene correlaciones con otros términos oriundos de la periferia global, como jugar en la India, en África, en el Pakistán, rickinbilling en Cuba, arreglo esquizo, reparación esquiza en Latinoamérica, o Juacale no Kenia, o una otra expresión que no sé cómo pronunciar, que es en chino, que es Qi, Si, Shu, Shuangxi. Acá algunas ideas de contestación, de contestación, de subversión de los materiales en contexto colombiano, en contexto cubano, por ejemplo, que sabemos del bloqueo y esta necesidad de los materiales, de romper estas barreras de una precariedad de material, de una dificultad de acceso a los materiales. Bien. No contexto local, la gambiarra hay mucho que hacer con una idea de una arquitectura de la bricolaje, ¿no? Con los términos del jeitinho, que es la idea de malandro, la idea de carnavalización de la técnica, o mismo de la antropofagia, que es un concepto muy fuerte en la música. Perdona si estoy siguiendo con se sigo con mucha la criolada, sí, tal vez la criolada, pero no sé cómo están acá a escribir sobre la criolada. No conozco, es un termo muy fuerte, no conozco mucho, pero voy a pesquisar, investigarlo más. Bien, acá algunos de la idea de que es en contexto de la tecnología. La idea de gambiarra es un approach, una perspectiva muy distinta de la perspectiva industrial del diseño, ingeniería, que es tener una idea y hacer un diseño de proyecto y seguirlo. Lo que la gambiarra trae en primer momento es que la necesidad es la urgencia de la solución técnica en momento para solución de sobrevivencia. Creo que esto es una perspectiva muy fuerte que compartimos acá en Latinoamérica y en la periferia global. Por esto me gusta hacer un poco este camino de descolonizar los conceptos también y traer otros conceptos, otros términos que son como que hablan mucho de nuestra realidad, ¿no? Bien, voy a seguir un poco porque si no, la idea no es seguir tanto con una terminología más conceptual, ¿no? No contexto da arte, el discurso da gambiarra se tornou muy presente, y en el contexto del música, el contexto musical también. En contexto da arte, la gambiarra es visto por los artistas más como una táctica do que una estética, es decir, que es una apropiación una apropiación del discurso artístico, ¿no? Una idea de
de una estética que dialoga con aspectos de la precariedad sin necesariamente hacer una arte menor, ¿no? Es como también una idea de romper y quebrar los cadeados que las tecnologías traen embutidos y crear otras ideas, ¿no? Como una idea de romper la idea de los diseños de la tecnología. O entonces una idea de cyberpunk de Havaianas, de flip-flop, ¿no? Como si. Bien, se miro como con las gafas de la gambiarra para la arte moderna, desde de la mirada de la pasaje del siglo XX, todo encuentro muchos interlocutores que podrían ser artistas gambiarras, que han hecho este movimiento de contestar la perfección de los materiales, lo que significa la perfección del sonido, como la idea de Russolo sobre futurismo, como traer la idea de ruido, hacer la creación de instrumentos por este sentido, o mesmo la idea de Redmayne, de Duchamp, o mesmo la idea do Metz, do Schweitzer, ou mesmo do Dada, ou mesmo da arte povera de Itália, e mesmo artistas como Cage, ou o trabalho de muitos. É possível dizer que há gambiarra em todos, há processo de apropriação e de subversão de los materiais em vários sentidos, não? En especial el contexto del punk, por ejemplo, que es la idea de tener un acorde, dos acordes, tres acordes, y pronto ahora forma su grupo, su conjunto de música y va a tocar. Es decir, que no es necesario un conocimiento muy avanzado de la técnica para quedar, avanzar por una expresión, ¿no? O mismo podríamos mirar para ideas de trabajos de Nam June Paik, o mismo trabajos que hace ese cambio, este cortocircuito de los medios, ¿no? Como esta idea de poner un imán para crear una imagen con el tubo de televisión, padrones de fluxos, o mesmo a idea de crear circuitos propios, como David Tudor, que cria algunos circuitos para crear sus propios instrumentos musicales, o mesmo a idea de Cage, como esta pieza que es un Mozart Mix, y donde tiene todas las piezas grabadas de toda la obra de Mozart grabada, y algunos tocadores de fita cassette para que el público cree su propio mix de lo que ha hecho Mozart. Entonces, entonces trabajos, en fin. Há mucho que decir sobre este concepto de que la gambiarra también empieza algunas acciones de que el objeto sonoro significa, de la apropiación del sonoro, de que cualquier cosa, cualquier material puede sonar, entonces puede consecuentemente virar en principio un material sonoro, ¿no? Entonces, toda la idea de la música en este sentido de la música concreta, de la música electrónica en la virada de la mitad del siglo XXI, del siglo XX, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que son gambiarras también, no sé, en sentido de una intervención en los circuitos, en los circuitos que son los circuitos, los sistemas, vamos a decir así. El hacking es una intervención en el sistema, que es un sistema de los computadores y todo más, pero
La gambiarra es una intervención en un sistema, también puede ser pensado como el sistema de la técnica en general. Y así, por ejemplo, hay trabajos como de Sildo Meirelles acá, que es un trabajo que me encanta mucho, que es Babel, que tiene así una instalación de centenas de radios que están sintonizados todos en una estación distinta alrededor del mundo y crea como si una utopía de una torre de Babel, como como es dicho en la Biblia, escrito, y crear una torre con voces que están ahí por los radios sonando y creando esta ruido, una torre de Babel con los medios de radio, ¿no? Bien, vamos a seguir. No voy a poder hacer muchas cosas, hablar un poco del tropicalismo en Brasil no es la intención, pero gustaría enseñar que en tropicalismo fue un momento muy fuerte del arte en Brasil durante la dictadura, también que he creado estrategias de lidar con los materiales muy, muy distintos. Y, por ejemplo, voy a decir acá rápidamente la idea, el lema, el motivo del trabajo del Glauber Rocha en Cinema Novo, que tenía la idea de que una cámara en la mano y una idea en la cabeza es todo lo que necesita para crear cinema. Fue así que he hecho sus películas con mucho bajo costo, mucho bajo budget, y creado cosas dentro de un circuito mucho tecnológico para que es la industria cinematográfica. Y he creado una lenguaje muy específica y muy contestadora, autoral y política también muy fuerte. En fin, también hay en el sentido de los designers, con esta idea de aproximar el diseño, por ejemplo, de Lina Bobardi con la cultura popular. Esto gustaría mucho frisar, porque es muy fuerte esta mirada por la gambiarra, que es un termo popular, pero la práctica contagia todo el contexto de arte brasileño. Entonces, pronto. Si fuéramos mirar por la búsqueda de esta gambiarra en el contexto sonoro también, es decir que la gambiarra es como una manera de danzar, de bailar dentro de un régimen tecnológico muy duro. Es decir que para el contexto de la gambiarra no hay tecnología extremas, es decir, no hay extremos, no hay tecnología de punta, no hay el hi-fi, el low-fi, no hay es como pensar una ética donde una tecnología sin los extremos, sin lo extremo de baja tecnología, tampoco la tecnología de alta calidad. La gambiarra trabaja con el medio, con una tecnología sin las puntas, sin las arestas, una tecnología más redonda, por así decir, ¿no? Y trabaja con un contexto que me encanta mucho en la cultura cyberpunk, como he escrito, por ejemplo, William Gibson en el texto llamado Neuromancer de 1984, donde escribe que generó la idea de el filme Matrix, ¿no? Perdona, estoy acá con... Sí, okay, media hora. Que fue la idea de que el cyberpunk parte del concepto de que hay un high-tech and low-life, es decir, que una alta calidad tecnológica, un alto
altísimo desarrollo de la tecnología, pero una calidad de vida muy baja, es decir, una precarización por el desarrollo de la tecnología. Creo que por esto, por ejemplo, que he escogido la palabra gambiarra para trabajar como un concepto mayor que para pensar esta condición, que es una condición muy, muy fuerte de nosotros que nos desarrollamos la tecnología en el sentido del si comparamos nosotros con los países industrializados, ¿no? Entonces, producimos otros tipos de tecnologías. Por ejemplo, la gambiarra es una manera de lidiar con estas tecnologías que vienen para acá, ¿no? Entonces, ahora sí, más directamente sobre el contexto de la gambiarra en la idea de música o la idea del sonido, ¿no? Entonces, esta práctica de subversión es muy característica dentro de circuit bending, ¿no? O mesmo dentro do glitch, do crack, a ideia de alien design, o desenho alienígena, que é dizer, a ideia de do it yourself, cracked media, alguns términos, e há muitos outros, pero acá he colocado, escrito solo algunos. Me encanta, por ejemplo, la aproximación de que la idea de gambiarra tiene mucho que ver con la idea del hacking, ¿no? Por un ejemplo es y cómo esto tiene mucha conexión con la idea propuesta por John Cage. Por ejemplo, Richard Stallman, que desarrolló la idea de free software, o mismo escrito un texto llamado sobre el hacking, que hace una comparación o una citación muy, muy, muy particular que nosotros, que es la siguiente, ¿no? He pensado que el hacking es como, pensa más el hacking como una idea baseada en la pieza de John Cage, 483, que no tiene notas, es más no es música, no es mas é mais uma actitud de hack do que uma composição musical. E sabemos que a peça de 433, creio que todos conhecem, que é uma peça solo de silêncio, pero há muito mais uma contestação do contexto da música, uma subversão da estrutura e dos papeles del músico, del sonido, uma inversão de una equiparación de lo que significa el sonido, lo que significa el silencio, lo que significa el ruido. Pienso que, así como Stallman, creo que es una situación muy, muy válida para esto. Pensar el hacking como que la composición tiene mucho de hacking también, de esta actitud de gambiarra en el contexto del arte, de la música experimental, por ejemplo. Entonces pasamos por estas cuestiones, que es la actitud sobre los materiales, ¿no? Esta actitud de subversión de los materiales, esta actitud de crear sus propios instrumentos, crear sus propios contextos con otros materiales, otros instrumentos, otros sonidos que no eran entonces parte del contexto del arte, de la música. En ese contexto penso, esto es mi tesis, penso que la arte sonora, no solo en Brasil, pero la arte sonora en general, expande esta concepción de idea de instrumento musical. Y ahora, es decir, que los instrumentos no son más estables, y que la actitud, el acto de crear nuevos instrumentos, crear nuevas piezas en
consecuentemente crear otras formas de sonar, de los objetos sonar en el mundo, son actitudes que van a expandir la idea de instrumento musical y también expandir el concepto de música y abrir una cosa que llamamos arte sonoro. Esto es mi tesis. Es decir, que la música se expande, no hay más una idea de instrumento, que no hay un único instrumento seguro de lo que significa hacer música hoy. Hay una variedad muy grande de instrumentos. Y creo que todos tienen, si tienen el contacto con José Ignacio, creo que están aprendiendo también cómo es la idea de construir instrumentos digitales por Pure Data, otros. Es decir, que no hay un instrumento pronto, los instrumentos están por se construir y son esta idea de instrumentalidad contemporánea abre entonces un gran campo para otros espacios de la música. Entonces, la expansión del instrumento con John Cage, como por ejemplo la idea de piano preparado, o mismo como hemos visto, miramos la idea de Mozart Mix o instalaciones, piezas, o mesmo intervención o piezas que nos sonan, no hay ninguna producción de sonido, son intervenciones sobre la idea del sistema, son hacking al sistema cultural que hemos creado, que es el sistema cultural llamado música, ¿no? Esto es una cosa muy fuerte y abre entonces esa idea de que el arte sonora, como para mí, es también una actitud de construcción de otros instrumentos. Y por eso he creado un término que luego voy a hablar, que llamo de gambiolutería, es decir, que una lutería en el sentido de lutería, de construir los instrumentos a partir del principio de gambiarra. La gambiolutería significa esta idea de construir instrumentos a partir de una idea de hacking, de apropiación de otras cosas, otras medios. ¿Okay? Y esto fue, por ejemplo, con el movimiento de Fluxus, cuando miramos, por ejemplo, la idea de Neo Dada TV Cello de Nam June Paik, varios trabajos de Nam June Paik, como la idea de Random Access, una pieza que es como están collados en el muro, en la pared de la galería que está en el centro acá, varios pedazos de fita cassette donde el público saca interage con el contenido de los materiales que están en las fitas, como pasando con el cabezote para escuchar los sonidos que están allá. Es como descubrir una interacción con el material sonoro registrado en la fita, ¿no? Bien, hay muchas cosas así, como he dicho y mostrado ahora. Así como también en contexto de esta bricolage, de esta idea de collage material de los objetos físicos, como por ejemplo el trabajo de Christian McClay, que trabaja con la materialidad. A la materialidad es el sonido, claro, pero también es una materialidad del objeto, de los discos, de la superficie de los discos, y una colágeno física, ¿no? De esto. Esto en un contexto más analógico, en un contexto digital. John Oswald, por ejemplo, ha construido muchas cosas en este sentido, como piezas o el concepto de plunderphonics, y esa idea de robo, de un robo del contenido para creación de otras cosas, como el disco Bad de Michael Jackson, que se torna Dad, y una inversión ahí de las palabras. Entonces, estas operaciones son mucho operaciones de bricolaje,
del hacking del sistema de la música y de los objetos y materiales. Hasta, por ejemplo, la idea de Yasunao Tune, de hacer una idea de intervenciones en las superficies de los discos compact discs, que van a ser como pequeñas ranhuras, pequeñas fisuras en la superficie para hacer que el lector óptico cree algún error, alguna cosa un poco más, una intervención también en el sistema de lectura óptica del disco para crear otros ruidos y sonidos desde allá, ¿no? Bien, ¿cómo están ahí? No sé, estoy un poco así aislado acá, no sé si está todo bien, podemos seguir, está comprensible, y seguimos. Entonces, para la parte de artes sonoras, A ver si Julián, a ver si los chicos más bien, cómo van, si van bien, si están, ya, bueno, alguien dijo por ahí, bueno, Camilo dijo que estaba bien, pero los alumnos que están por acá, ¿cómo van? ¿Preguntas? ¿Seguimos normal? Sí. Sí, por favor, si hay pregunta, por favor, estoy muy contento de contestar en momento, ¿ok? Creo o entonces después. Estamos conversando un poco en el chat en privado, tratando de encontrar cuál sería la palabra equivalente a esa palabra en portugués impronunciable que dijiste, que no la puedo pronunciar. ¿Cómo es? Gambiarra. Yeah. Bueno, estaré cerca, pero y creo que en el Perú cercano que tenemos es una palabra que se llama recurseo, que es como encontrar la forma de solucionar un problema de forma alternativa. Creo que es la palabra, pero no, por si acaso a la gente que recién ha llegado, estamos un poco hablando de una cultura que es similar a la del recurseo y de lo que sucede en Brasil y cómo se puede aplicar este tipo de cultura al arte sonoro en general con el trabajo de Juliano, ¿no? Gracias, José. Mira, han dicho criollo también, ¿no? Alguna cosa así. Sí, dijimos criollo. Sí. Es un poco criollada, más que perdona. La criollada. La criollada es pero la criollada es más bien como una sinvergüenzada también de sacarle la vuelta a las cosas. El recurseo es más bien como solucionar un problema de forma alternativa con pocos recursos. Buscar un recurso alternativo que solucione un problema. En cambio, la criollada es como la viveza, la sinvergüenzada, la forma de lograr evadir las cosas, ¿no? Entonces, no sé, es una mezcla de cosas. Pero bueno, sí. Sí. Bueno, mira, José Ignacio, lo mismo pasa con la palabra en brasileño. Si dice, gambiarra no tiene una connotación solo positiva. Estoy acá hablando de una connotación positiva, de una actitud de subversión, de invención, creación, que la gambiarra contiene en sí propia. Y creo, pero hay mucha gente que piensa la gambiarra en un sentido negativo. ¿Ok? Gustaría de dejar esto claro. Yo escojo un sentido más positivo de subversión, en un sentido de no estar mucho feliz con las situaciones de limitación de los instrumentos, de las instituciones, para buscar otras salidas. ¿Ok? Entonces, pienso también que es una palabra que no. Por eso es una palabra muy compleja, porque dice mucho de una cultura también, y es una forma también de forzar otros pensamientos. Por eso he elegido esta palabra para forzar también otras tensiones de discursos. Entonces, más seguimos entonces, es todo esto para decir que no estoy acá para... Es necesario también buscar una palabra que tenga estas connotaciones y buscan también otros sentidos. Regresando a la presentación, estoy acá tentando
a mirar casi una hora, sí. Voy a terminar entonces hablando un poco de artistas sonoros brasileños, que pienso que tiene mucho de esta actitud de gambiarra, que yo he hablado de gambiolutería. El Walter Smetak es tal vez uno de los más radicales experimentalistas de la música brasileña. Trabajó mucho con materiales locales, construyendo los instrumentos y pensando mucho esto que he dicho, la idea de una creación o construcción de instrumento, pensándolo el instrumento, la creación como un acto de composición. Entonces, esto todo con materiales da década de 60, 70, 1960, 1970. Hasta que creó la idea de plásticas sonoras y fue uno de los precursores del arte sonora brasileño. Entonces, Walter Smetak ha trabajado y construido muchos instrumentos. Era un violonchelo, empezó construyendo instrumentos con materiales locales, que son las calabazas, materiales y objetos que he encontrado así desde en el día a día, usando estos materiales para construir sus esculturas, instrumentos, inicialmente instrumentos, después esculturas sonoras y después cosas mucho más conceptuales que he llamado de plástica sonora. Acá algunos de los instrumentos de la década de 60, 70 que he construido. Walter Smetak fue un suizo que emigró para Brasil y construyó cosas y buscó hacer un diálogo muy fuerte con la cultura local. Entonces, y también con una connotación espiritual muy fuerte que tenía con Ariel Biose, que es una antroposofía, un desdobramiento de la antroposofía en Brasil. Creó, por ejemplo, vamos a mirar acá el bicho, o bicho, que es el bicho, no sé cómo se pronuncia, no sé cómo se dice en español, pero el animal, tal vez, ¿no? Que es esa pieza del medio que tiene una serie de objetos del cotidiano con pequeños captadores que he creado por sí propio en la época. No había el captador Piezo, por ejemplo. He construido sus propios captadores para, por ejemplo, amplificar estos pequeños objetos, pequeños materiales sencillos, ¿no? Muy distintos para serem sonados con amplificación. Esto es un trabajo muy fuerte y que amplió mucho el concepto de microtonalismo en Brasil también. Fue una persona fuerte. Uno de los padres, no sé si padres es un término bueno, pero del tropicalismo, que fue profesor de los tropicalistas que después vieron, como Gilberto Gil y Tom Zé, por ejemplo, fueron alumnos de ellos. Este instrumento con dos guitarras cruzadas, por ejemplo, fue un instrumento concebido por Gilberto Gil, que Walter Smetak ha construido. Hay muchas cosas interesantes, como la idea de instrumento colectivo, como el Pindorama de 1973, que es un instrumento de soplo donde muchas personas pueden soplar, cosas así. Son instrumentos con una sonoridad muy particular y muy sencilla, de una forma un poco pobre, pero muy rico también, que hacía esta mirada de la escucha del contenido del sonoro, del contenido del sonido, la idea de que el instrumento es como un instructor de las mentes. Hacía esta cosa de instrumento como dividía la palabra instrumento en de
de instruir, de instructor, y mento, ¿no? de mente. Es como entonces lo instrumento como un instructor de mentes, ¿no? de las ideas, del espíritu humano, como una... miraba mucho había una conexión muy fuerte de, de la música experimental que buscaba hacer una música concreta sin grabaciones, pero con los materiales. Esto fue un caso muy, muy curioso, que después de un concepto de música concreta que había escuchado en Bahía, que fue profesor en Bahía, en la Universidad de Bahía, he pensado que su trabajo era exactamente no la grabación, pero la inscripción de los sonidos en los materiales que había en cotidiano, como un trabajo de música electroacústica a partir de los materiales, no a partir de la grabación, del material de la grabación sonora, es decir, ¿no? Entonces, fue un precursor de grupos como Marco Antônio Guimarães y el grupo Acti, que construyó una serie de instrumentos muy, muy, muy bonitos, que creó una generación dentro de la música experimental brasileña, que es muy, muy presente, un poco ahora, un poco se acabó el grupo, no existe más, pero hay un legado fuerte del trabajo de Luis Metaque en este sentido, una idea de cosas del sentido. Trabajos de personas un poco más jóvenes, como Paulo Nenfridio, que es otro artista brasileño que trabaja con muchos materiales, en esta idea de crear sus propios objetos que son, yo llamo los trabajos de Paulo Nenfridio como instrumentalaciones, es decir, que son instrumentos, son principios de instrumentos musicales, de técnicas, de procedimientos de instrumentos musicales, con objetos del cotidiano, pero viran todos instalaciones que pueden ser tocadas, percutidas, o mismo como instrumentos interactivos, instalaciones o esculturas interactivas, ¿no? En contexto donde el sonoro es el principio, el resultado sonoro es un elemento, una componente muy, muy importante del trabajo. Entonces pienso que es, por ejemplo, dentro de esta lógica del cambio luthier, Paulo Nenfridio es una persona muy, muy particular. Voy a hablar un rato del trabajo de Cabráqueo radiofónico, esto abajo, que parece no el último a la derecha, pero el penúltimo a la derecha, que parece como un bicho, un animal así, un insecto, que tiene varias cajas, que son varios, y una tecla, que son decabráqueo, significa 10 teclas, para los 10 dedos de las manos, donde cada uno de las teclas abajo pueden accionar un radio. Tiene mucho próximo, tal vez un diálogo ahí con el trabajo de Cildo Meirelles, del Babel, pero acá para tocar. Y una cosa curiosa que conozco Nenfridio, de Universidad de São Paulo, me recuerdo las clases que tenía con Fernando Yaceta, otro profesor de Brasil, en la Universidad de São Paulo, y que en la época me recuerdo que Nenfridio ha creado este instrumento para tocar Imaginary Landscape de John Cage, por una única persona, ¿no? Es decir, que una única persona podría sacar he creado este instrumento inspirado en esta pieza de John Cage para que una única persona tocase esta pieza que era para más de un instrumentista. Otro, sí, lo mencioné, voy a sacar esto. Después, un grupo que trabaja mucho fuerte con la idea de arte sonora brasileira es el Chelpa Ferro, que tiene muchas piezas
que son puramente gambilutería que hay dentro de esta acción de crear cosas así, procedimientos donde el resultado sonoro es la presencia del sonido es importante. Voy a decir de uno que el samba, que es la pieza central, que tiene una mesa, una carretilla de pesca, una caja clara, y de un lado una carretilla de pesca, de pescar, no sé cómo se dice en español, y del otro una máquina de costura. La imagen es que en el medio hay la caja clara, un instrumento percusivo con algunas piezas de chumbo donde hace la línea durante la pesca calir por debajo de la agua, que es un peso que queda allá, y cuando la máquina empieza a tocar, a trabajar, la pieza de metal en la línea empieza un ritmado un poco descompasado, irregular, y que remete la idea de una caja con un rufo de samba, como una batida de samba, es así. Bien, este tipo de cosa muy gambiarra, en el sentido brasileño mismo, de hacer alguna cosa muy improvisada para el resultado sonoro, ¿no? Hay trabajos como de Vivian Kakuri, por ejemplo, Adeus Release, que es un radio preparado con muchas antenas, y conforme si el visitante aproxima por la interferencia del cuerpo y de la presencia del cuerpo, interferencia con las antenas, se crea sonidos distintos, o trabajo del pagode. Es decir, que pagode es otro instrumento que es como un carillón, así, de ventana, instrumentos musicales. Esta es una cosa de la gambiotería muy fuerte, los instrumentos musicales. La idea de que hay un instrumento o un proceso de un instrumento en el cual el artista se apropia y saca para el contexto de una exposición distinta. Trabajos como de Tato Taborda, que es de crear un grande instrumento, un colectivo así, con muchos instrumentos en la idea de un one-man band, ¿no? Un homem banda, que puede tocar mijares, muchos instrumentos solo, y crear su propia orquesta, ¿no? Y hay un proceso de construcción con objetos dentro de una perspectiva muy distinta. En fin, hay muchos artistas, muchos. Voy a quedar un poco por acá, voy a listarlos, después envío la presentación si quieran, mas voy a seguir acá con la idea, por ejemplo, de Guilherme Vaz, que tiene un diálogo fuerte con la cultura indígena de Manaus, en los pueblos originarios Gavión y Colén, que crían instrumentos solamente muy precarios, son instrumentos con objetos muy sencillos del cotidiano indígena, de la naturaleza, y crían instrumentos como solamente con la propia mano, y crían esta actitud de sonar o de usar cosas que tiene en cotidiano, mismo en culturas que él llama de pré-instrumentos, instrumentos muy fuertes de la cultura indígena, la cultura de los pueblos originarios. Y pero acá el trabajo de Guilherme es mucho menos de crear instrumentos, pero trabajar con la idea de transpor los indígenas, o hacer un diálogo con la cultura amazónica, la cultura sonora y ritual de los indígenas, de los pueblos indígenas, en el sentido de traerlos para el contexto del teatro de Manaus, por ejemplo, que fue una cosa muy fuerte de la cultura europea, de la cultura occidental, y buscar esta aproximación de mundos, ¿no?
Otra manera de hacer. Hay acá la idea de instrumento no es el instrumento físico, pero la idea de una articulación colectiva, cultural y social también. Estoy acá expandiendo un poco más la idea de instrumento para una acción también, una intervención estructurales, culturales también. Y hay muchos trabajos en Brasil de artistas diversos que trabajan con esta perspectiva de expansión de instrumento. Entonces, por ejemplo, la Chiara Banfi es una artista también que trabaja con esta idea de desmembrar, quebrar procesos o instrumentos y colocarlos en otro contexto, para pensar también ideas de que el sonido, por ejemplo, el trabajo de bajo y guitarra a la izquierda, que es de una serie llamada Diseño Sonoro, y la derecha confluencia, que es una idea mucho más de que el sonido no es más una cosa vibracional en sentido de la materia, acústica, pero también una construcción mental. No he dicho, pero esto es acá, por ejemplo, esta idea que no he dicho anteriormente, pero hay una idea muy recurrente en el trabajo de Walter Smetak, que son las plásticas sonoras, es decir, que el sonido no es necesariamente solo la materia vibracional del aire, también es un proceso de una construcción y una proyección mental, espiritual, de que, cómo suena esto. Y acá pienso que esta pieza de Chiara trabaja un poco con esta idea de plástica sonora que Walter Smetak anunció en los 70, 80, 80, que es, por ejemplo, acá hay una conexión de dos piedras de ríos distintos. Uno es una obsidiana volcánica de México y otra es una piedra llamada seixo, una piedra del río brasileño. Son dos materias totalmente distintas, pero conectadas, de universos muy distantes, pero conectadas con un cable de audio, con jacks plugados acá, que como si pudiesen cambiar y trocar esa idea de flujos del sonido. Es mucho más una idea de, no que es un sonido de la materia en sí, pero una idea mucho más abstracta del sonido, ¿no? Otro artista brasileño, Marcos Quarzato, también un experto en Walter Smetak, hecho un libro fantástico, y un colega investigador de la Universidad Federal de Minas Gerais, que, que tiene también un trabajo de construcción de plásticas sonoras, de construcción, y es un músico experimental y compositor. Tiene una gama de cosas también dentro de esta perspectiva. Actualmente he trabajado mucho con la idea de hacer las figuras de los orixás sonoros, trabajando con conceptos de las entidades del candomblé, por ejemplo, Yansan, un orixá del viento, donde usa materiales como las turbinas de viento industriales de las chaminés, para hacer instrumentos cinéticos que suenan. A la izquierda, abajo, esto es el instrumento rojo que está acá, que estoy hablando. Por ejemplo, es un poco esta figura, tiene trabajado mucho con estos conceptos. Así como, por ejemplo, la idea de capacetes para derivas sonoras, que son capacetes, trabajo de 2011, donde hace derivas de caminadas sonoras con los capacetes para ejercicio de escucha y cosas así. Bien, bien, hay mucha gente, no tengo tiempo, si no hablo un poco de mi trabajo.
Gostaria de solo passar acá trabalhos como artistas mais do campo da composição, como Olivia Trachtenberg, que ha hecho um pouco esta ideia de cambio ou trocas, o instrumento mais em contexto social, por exemplo, a ideia de, por exemplo, usar músicos de rua, chamá-los músicos de rua e criar uma orquestra de rua em São Paulo com músicos de rua solamente, ou então criar uma orquestra de músicos cegos para tocar em teatros, cinemas que são películas mudas del cinema silencioso, não? Este tipo de articulação, de hacking no sentido de intervenção no sistema, trazendo mais um contexto social, como a ideia de uma orquestra no sentido mais de uma articulação de pessoas e características que têm sua história, um pouco parecido com aquilo que o trabalho de Guilherme Vaz he hecho. Julián, Há muitos. Pregunta. Bien. Hay una, Sí, por favor. Y dicen, para el expositor, ¿podría explicar algunas relaciones y críticas de Gambio Luthiers de Brasil respecto a la organología, si la hubiesen? Y luego después hay otra pregunta que es sobre un tema un poco más separado, que después la vamos a ver también, ¿no? Uh-huh. Déjame comprender mejor la pregunta, ¿ok? ¿Puede repetirla? Es decir, que... Dice, ¿podría explicar algunas relaciones y críticas de Gambio Luthiers de Brasil, ¿no? Respecto a la organología? Sí, bueno. No, mira, este término es un término que yo he creado, mira, con una práctica con amigos y bien, lo que pienso es que la Gambio, en mi concepto hay sí una estructuración muy fuerte, la organología es posible para una idea de que los instrumentos son categorizados en estructuras muy claras de cómo el sonido se da por percusión, por soplo, por metales, por cordas. Y pienso que el contexto actual, esta organología no funciona para el desafío y el desarrollo que se pasa, el futuro lo que es el instrumento musical hoy. Entonces la organología pero no soy un experto en organología, pero pienso que es necesario una otra idea de organología. Y esto es un rato de mi contribución, pensar que es posible mirar una idea de que esta organología también no funciona para muchas cosas que he producido en la contemporaneidad. Este es el primer paso en mi crítica, ¿tá? Que esta estruturação de instrumentos dentro dessas categorias, de las categorias tradicionais, não correspondem para uma música que passou, pero lo que está sendo produzido hoje com los desarrollos que a ideia de instrumento passa, ou mesmo a ideia de desconstrução de los instrumentos que estão para todos os lados muito ampliada, de que não há por exemplo, é muito difícil dizer hoje que se desenvolve um instrumento tecnologicamente que este instrumento é solo de sonido, que pode também virar uma peça audiovisual decorrente de um algoritmo, coisas assim. Então, penso que a organologia não dá conta, não cumpre o papel, ou pelo menos nós estamos em outro momento. Existo mirando este otro momento por ejemplo, ¿cuál es el instrumento musical hoy? Es una pregunta, no tengo la respuesta.
tengo una idea de que el instrumento hoy es una cosa muy más híbrida, muy más volátil, muy más desconstruida, y que cada artista construye tu propia organología de objetos, de culturas, de cosas que componen todo un setup que sería considerado la idea de instrumento musical. Pienso que esto, no sé si comprenden, pero tampoco tengo una respuesta muy clara, pero esto quería que sería parte más crítica sobre la organología, que no soy un experto en organología, pero pienso que sería esta a mi contribución para repensar otras ideas. Y en este sentido, por ejemplo, lo he propuesto la idea de gambiolutería, es decir, que para otros instrumentos, para las herramientas que se tornaron hoy los instrumentos, por ejemplo, pienso que en el contexto tecnológico del control del sonido, de la grabación, del registro, de la fixación del sonido, es necesario otra idea de organología para los instrumentos actuales y de una arqueología del sonoro. He dicho esto en mi tesis. Cuando hablo de gambiolutería, hablo de categorías, por ejemplo, de acústico, instrumentos que son puramente de objetos que son acústicos, que trabajan con la materialidad pura del objeto, es decir, una mesa, una corda, que son instrumentos que no son procesados ni pasan por un proceso de electrificación del sinal. Después, estos son la arqueología acústica. Una arqueología eléctrica, es decir, que todos los instrumentos que tienen una característica de amplificación o hacen la idea de transducción. Hay un proceso de transducción del sonido para un sinal eléctrico, ¿no? Y después la amplificación. Y una tercera categoría que es el digital, que pasa por un proceso, una otra camada de una arqueología que pasaría por los códecs, por otros procesos de códigos y cosas así. Que estaríamos entonces nessas categorias de los objetos como instrumento, como un instrumento no plano digital. No gosto mucho de esta palabra, pero sería por ahí, ¿no? Entonces, eu penso que es más por este camino. Una arqueología del acústico, eléctrico y digital. Una gambiolutería que pensase un inicio de categorización en estos tres planos es como empezar un nuevo proceso de... No he caminado mucho para más do que esto, más deep, más en mi investigación, yo he más circunscribido, más delineado estos tres campos para pensar una nueva organología. No sé si ficou un poco claro, pero... Giuliano, creo que bueno, viéndolo en el contexto peruano y bueno, en el contexto mundial en general, es relativamente obvio que un sistema de clasificación de instrumental va a tener que esperar que pasen nuevos procesos hasta que se solidifiquen y después sale un nuevo sistema. Es normal que el sistema de clasificación sea un poco, digamos, anticuado o desfasado o descontextualizado. Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso del Perú, esa conversación no ha tenido lugar todavía o recién está teniendo lugar. No tenemos tantas discusiones y conversaciones sobre los modelos de clasificación, qué cosa es un instrumento, cuál es su funcionalidad y la posibilidad de experimentar con nuevas formas de intentar liberar el discurso del objeto llamado instrumento o el instrumento musical o el instrumento mediático de trabajo. Entonces eso, por ejemplo, el hecho, nos presentas toda una lista de un montón de artistas que han intentado de alguna forma trabajar con instrumentos alternativos y yo creo que una lista de artistas peruanos trabajando en esa línea sería muchísimo más corta, ¿no?
Entonces, en ese sentido también puede ser que en el caso particular o peculiar del Perú, esa conversación esté aún más atrasada, en mi opinión, de lo que está en otros lugares, sea o no se haya integrado dentro del discurso general de la música, ¿no? Y tenía otra pregunta también, solo era para comentar un poco lo que sucede acá, y una pregunta que es un poco interesante porque implica de alguna manera la manera en la cual se ve a veces estos temas en Perú. Alguien ha puesto una pregunta que dice, el sonido tiene una definición dentro de la física muy precisa. En ese sentido, ¿tiene alguna crítica académica sobre el hecho de darle dimensiones que se enlisten, creo, solo en el campo de la fantasía o conceptos místicos que no precisan la seriedad del mundo académico? Es una visión un poco cientificista la pregunta, ¿no? Pero es interesante igual, ¿no? No sé si, sí, yo creo que es necesario imaginar. Mira, nosotros tenemos que pensar que la academia se estructura. Digo esto mucho para mis alumnos. La academia es una parte de una cultura que heredamos y puede ser muy dura y tiene un pensamiento muchas veces de una metodología de estructuración. Y comprendo que la idea de instrumento, que la idea de instrumento musical, nosotros acá estamos diciendo del instrumento, un campo muy específico, ¿no? Que es decir, las herramientas que producen sonido, ¿no? Pero los artistas, algunos que he hablado acá de muy poco, ¿no? Muy rápidamente, como Walter Smetak, o mesmo algunos otros que trabajan en ese sentido, tienen la idea de expansión del concepto de instrumento. En este sentido, creo que la imaginación, creo que todo el concepto de creación en sentido más amplio, que es del sentido humano y espiritual del término, debe haber morada para esto, sí. Yo soy totalmente a favor de que es necesario y que son otras ideas de instrumento. Voy a decir un ejemplo muy claro de una amiga que trabaja con un concepto más conocido en la ahora un poco, que es la idea de tecnochamanismo, que es decir que la idea de que la tecnología, de que los saberes no son solo de quien produce los objetos, los artificios, los artefactos, ¿no? Pero hay otros objetos más abstractos que sí hacen parte de esta idea de crear otras formas de mundos de concepción de otras concepciones del propio mundo del sonido, que no sea la concepción cercada por la idea de la física, que son más conocimientos duros y muy válidos, pero que tampoco pienso sean los exclusivos. Pienso que hay muchas otras formas de pensar y de crear y construir concepciones sonoras, y así como el contexto de composición, la idea de composición en un sentido más amplio, que no es solo componer para instrumentos e instrumentistas dentro de un contexto académico y de una cultura, pero también es una otra. Pienso que en este sentido Brasil tal vez contestando un poco el comentario más que he hecho sobre que el Brasil está más avanzado. Brasil es un país muy grande, por esto también hay mucha producción distinta en muchos lugares y una cultura muy particular. En este sentido, creo que Perú también tiene cosas, imagino, y que imagino, no, tengo certeza que hay cosas por ahí, y la cuestión de cantidad no es necesariamente una cuestión de calidad y de una respuesta a los desafíos que tenemos adelante, sobre, no sé, sobre la música, sobre lo que significa, el sentido del arte, el sentido de la expresión humana, del conocimiento colectivo a partir de una experiencia sonora compartida, ¿no? Pienso que estas cosas son mucho más amplias
que simplesmente decir que la academia está cerrada por los conceptos de la acústica, de la física. El sonido es una cosa mucho mejor, pienso, que esto. Entonces, es Sí, más una manera de provocar los alumnos a pensar otras formas también, de pensamiento del sonido, ¿no? De estructuración del sonido. Otras categorías que no sean, por ejemplo, categorías técnicas de la física, mismo tal vez categorías del sueño, por ejemplo, de otras cosas que necesitamos abrir más do que cerrar. Pienso que esto es un poco el legado que tenemos ahora de estructuras y de una cultura, por ejemplo, de la música experimental y de las tecnologías en un sentido más amplio, ¿no? Y pienso que la idea de tecno-chamanismo, es decir, que esa idea de mistura de una cultura muy ancestral, chamán, con una cultura supuestamente técnica del objeto, de la herramienta del objeto, de los saberes, hay un shock, hay un atrito, hay de culturas y de formas de pensar el sonido y de activar el sonido en el cuerpo, de activar el sonido colectivamente como una práctica de comunión, de colectividad, que está mucho más além, mucho além muy além de una estructuración de la herramienta como objeto. Pienso que, sí, no sé si estoy un poco repetitivo, perdona. Bueno, es un tema complicadísimo y larguísimo porque, pero la parte que es obvia es que de alguna manera a veces lo técnico se ha visto malentendido simplemente como un medio práctico para lo conceptual en la música y el sonido, y que la parte creativa no puede tener esa libertad filosófica que debería tener en expresión. Ahora ya el tema de los casos específicos de qué se usa como modelo creativo, eso es ya otro tema más complicado. Pero teníamos otra pregunta de hace un rato, pero que la había dejado un poco de lado porque no estaba, o sea, a lo mejor nos desvía un poco, pero tú decidirás si sí o si no, que era Marcia Santander. Nos preguntó: en la región sudamericana se caracterizó por su creatividad en la música y la actividad del ritmo hasta con el cuerpo, instrumentos como huesos, botellas, productos de desecho y hasta nuestros silbidos. Desde su investigación, ¿cómo podríamos trabajar con nuestros bebés y niños la creatividad con los ritmos y los instrumentos? No sé si se sale un poco del tema o no, o lo puedes conectar. Sí, yo creo que, mira, bien, es una pregunta muy amplia también. Me voy a tentar voy a quedar un poco estoy preocupado con el tiempo. No sé si tengo condiciones de conectar todo, pero vamos a hacer un ejercicio, perdona mi portuñol. Bien, creo que estas cosas, por ejemplo, los trabajos de sonido, la experiencia del sonido es una experiencia muy fuerte en los niños, ¿no? La idea de ritmo, o mismo la idea de una vivencia corporal, que en final el sonido es siempre una experiencia corporal, ¿no? Por la escucha, una experiencia física, porque sonido es físico en el sentido de una vibración, de una materia en movimiento que nos mueve. Bien, en el contexto de los niños hay muchas cosas sí hechas de experimentación. Digo más porque estoy mucho en un campo de experimentación, ¿no? Que todo eso que estoy hablando es un campo muy, vamos a decir, de frontera, ¿no? Por la cuestión de la música. Pero pienso que estas experiencias
son experiencias así, la experiencia del sonido son experiencias muy, muy universales y que el sonido comunica, tiene una capacidad de comunicar muy fuerte. No sé si tengo una práctica así muy, muy clara para ofrecer o para contestar la pregunta, que no me viene algo ahora. Puedo tentar, por ejemplo, buscar una forma de contestar esto por mi trabajo, tal vez hablar un rato sobre él o terminamos por acá o no sé cómo seguir. Puedo seguir hablando un poco sobre mi trabajo en ese sentido, no sé si consigo contestar tanto en este sentido, es decir, que pienso que hoy hay una experiencia muy fuerte, por ejemplo, de esta mediación que estamos acá vivenciando en la pandemia del coronavirus, y que, por ejemplo, mi sobrino, mi hijo de mi hermana, no tengo la experiencia, no consigo, no tenemos mucho posibilidad. Mi sobrino tiene 4 años. La escuela ahora es un problema muy grande. Pero cuando llámole por teléfono y tenemos la experiencia del sonido, un cambio de sonido, el cuerpo del niño no tiene condición de se constringir, seguir cerrado tan tiempo, por, por poco tiempo que sea, en estos dispositivos. Pero cuando hacemos una comunicación más mediada, pero más concentrada en sonido, de hablar de cosas, de hacer barulhos o cosas así, la mediación también es posible hacer la captura o hacer esta conexión que el sonido posibilita de comunicación para além de la palabra y todo más. No tuve muchas experiencias muy grandes, pero penso que mesmo nesse sentido, que los sentidos estão muy cerrados por estas transmisiones que vivenciamos, ainda assim é possível captar e criar canal de conexão del sentido mais amplo que o sonido carrega. Não sei se é uma contestação muito boa, pero es la experiencia, la idea, la imagen que me viene ahora para pensar este contexto de vivencia que estamos teniendo, que es casi una vivencia de altísima experimentación social, social que el sonido nos coloca, es necesario también pensar cuánto perdemos y cuánto es posible seguir trabajando con la humanidad que carrega el sonido en ese sentido. No sé si fue muy abstracto, pero no tengo una respuesta para esto, la verdad. Pelo mi trabajo. Lo que miro mucho es en sentido de la gambiolutería. Pienso que la idea de que cualquier cosa puede se tornar un instrumento, esto es una cosa muy infantil, en sentido más primario y bonito de la palabra infantil. No una cosa negativa y pequeña y menor, mas en el sentido de que es posible con cualquier material construir una gramática sonora y que puede ser utilizada en el contexto educacional de los niños. Hay muchas cosas, puedo elencar muchas cosas de construcciones de estos, principalmente en un contexto de construir objetos manualmente, porque regresando para la idea de materialidad e inmaterialidad del sonido, es decir, vivimos cuando caminamos mucho para esta vereda, por estos caminos de que el sonido, de que es necesario mucha información para producir, crear otros instrumentos,
la idea de gambiolutería y la idea de la gambiarra es que es necesario nada, no es casi nada para producir y crear instrumentos y conectar con estas vivencias. Es decir, producir pequeños objetos acústicos para, como una actividad manual es una cosa muy, muy importante para este proceso, por ejemplo, de apropriación y construcción de su propio instrumental, no solo instrumental musical, pero un instrumental de apropiación de sí propio, de sus propias habilidades, capacidades, como un niño, como pequeña, criar un pequeño instrumento de soplo, asoprar cosas, pequeños procesos más sencillos de cualquier instrumento sonoro puede se tornar un ejercicio dentro en una sala de aula para una descubierta de construir una cosa, un objeto concretamente que se torna un vehículo también de sensibilización del sonido. Es un poco esto que gustaría de pensar. Si regresamos acá para muchos trabajos, la idea es que no es necesario un instrumento muy, muy complejo de escalas, de construcciones, para se construir, para se construir la cultura del conexión colectivo que el sonido proporciona. Es un poco más esto que gustaría. Tal vez esta es mi respuesta un poco mejorada, un poco más amplia, es que la idea de gambiolutería es también una libertación para procesos más sencillos de la complejidad que se tornó hacer esta idea de regresar a principios muy, muy sencillos y hacer estos principios sonoros muy simples, pequeños pasos para construcción de la formación de la sensibilidad sonora de los niños. Pienso en este sentido que esta sería una respuesta un poco más abierta dentro de ese abrir el campo de la experimentación a partir de múltiples materiales en un poco esto que es un poco creo que un educador tiene educador de música y sonoro tiene un poco esta misión de vamos a hacer música con los materiales que tenemos, con los objetos y recursos que tenemos, dentro de la realidad social que tenemos. Es casi un discurso un poco demasiado, tal vez, mas pienso que muchas veces, en muchos campos, en muchos lugares, esto ainda es a un sentido amplio nesse campo. Hay mucha gente que hace eso, ¿no? Sí, muchas gracias por la respuesta y gracias, Marcia, por la pregunta también, y a Max también, que está comentando un montón y que está discutiendo esto en el canal. Lo que quería calcular un poco en el tiempo, si te parece bien, porque son 3:38 y quisiera que al final tengamos, aunque sea un momento, para que los alumnos que están aquí en Zoom te hagan algunas preguntas. Entonces tendríamos, yo creo, unos 10 minutos más o menos, o un poco menos, para terminar, ¿o necesitas más tiempo para la presentación? No, quedamos por aquí. También no, la constricción de la régimen de transmisión, de quedarnos cerrados así, es un poco demasiado. Vamos para las preguntas finales y los comentarios. También gustaría yo escucharlos, por favor. Sí, perfecto. Entonces, ahora sí, quisiera pedirle, por favor, a los alumnos que están aquí con nosotros dentro del Zoom, que si tienen algunas preguntas o que puedan, por favor, comentar lo que han escuchado hasta ahora. A ver, siempre difícil quién es el primero en atreverse. ¿Alguien por ahí? Sí. Son demasiado, ¿cómo se dice? Sí. ¿Cómo se dice, shy?
Too Shy. Les voy a poner la canción Too Shy de Keye Gugu de fondo, les voy a poner. Mira, José, puedo tentar también caminar para un final, así, si no tuviera una pregunta, presentar uno trabajo solo que estoy haciendo más ahora y cerramos, tal vez, si no tuviera algo más. Bueno, vamos a darle un segundito a ver si alguien más se anima. ¿Se entendió todo? ¿Todo bien? Quería hacer una consulta, no sé si tenga que hacerla hablando o escrita. O sea, tengo entendido que bueno, esta corriente tiene un poco más que ver con el uso de materiales, con la construcción de instrumentos a partir de lo que esté disponible, lo cual sí me parece, o sea, algo bastante realista, ¿no? Porque de alguna u otra manera, ciertos entornos sociales, o bueno, en general, hacen que de repente uno piensa que puede estar limitado por la falta de recursos, pero, o sea, justamente se puede sacar un tipo de provecho de la situación para poder igual ingeniárselas y construir algo, ¿no? Creo que algo que mencionó fue el hecho de que no está todo esto abarcado dentro de una estética musical o sonora, pero de repente, o sea, tengo la curiosidad de más o menos hacia dónde se orienta, ¿no? Porque, o sea, por lo que hemos podido ver es más que nada la construcción de objetos, pero me gustaría saber más o menos dentro de qué está enfrascado. O sea, sé que es a lo experimental, pero de repente hacia dónde o si hay líneas dentro de ese grupo de creadores. No sé, esa era más que nada mi pregunta, ¿no? En un sentido más histórico, ¿no? Pienso yo. En este sentido, pienso que si comprendí bien la pregunta, bien, hay cosas en Brasil así muy fuerte que es esto es realmente es una cosa menor en Brasil, no es porque la música popular brasileña es muy fuerte. Estas cosas, por ejemplo, como creo que la idea de Walter Smetak, que es una cosa así más histórica que donde he creado, es que normalmente el objetivo, mi intención con este proyecto fue también en momento hacer una contra o hacer un conjunto de presentar un conjunto de perspectiva de qué sería la música experimental en contexto brasileño y cómo esto se abrió, se expandió para la cuestión de la música, del arte sonora en Brasil, ¿no? Entonces, históricamente en Brasil tenemos esta figura que es el Walter Smetak, que fue uno de los precursores en los 60, los 70 principalmente, que fue un instrumentista y que he proponido cosas tan importantes, pero poco comprendida tal vez en el sentido más intelectual, pero sus prácticas se contaminaron una generación de música experimental en Brasil. A partir de esta perspectiva de que el instrumento, que construir el instrumento también es una idea, es una composición, ¿no? En este sentido, desde ahí que parto a mi investigación. Si hablo más del contexto de los objetos, de la cuestión material, es porque también tal vez sea un vicio mío, que es un poco de esta idea de que la idea de instrumento en el contexto de la música fue brasileña, era una cosa muy poco discutida sobre la cuestión que la arte sonora se dice y presenta sobre la idea de materialidad del sonido. Entonces, buscando esto, he mirado para Walter Smetak, que he hecho esta vereda, este percurso de partir del instrumento. Es un percurso que no es solo de él, es otros músicos experimentales han hecho
Juan Carrillo ha hecho cosas en México también sobre música experimental en el sentido de lo microtonalismo, la expansión, cosas así. Entonces, mas o que é característico nesta figura, que foi Walter Smetak, foi um europeu que chegou em Brasil e se interessou, fugindo do nazismo em Áustria, no momento, chega ao Brasil e encontra outra cultura que tem que dialogar. É muito, neste sentido, começa a ser este diálogo de campo experimental muito forte que existe sim na cultura brasileira, creio, e que criou esses instrumentos partiram de instrumentos para se tornarem esculturas sonoras e que partem também talvez de uma ruptura, como foi o trabalho por exemplo, digo de John Cage, porque foi pouco isto, de uma ruptura, de construir uma coisa del princípio, não? Outra perspectiva, de uma nova objetividade, que é dicho, não? Que tinha conexão com outras coisas na cultura brasileira, como nas artes visuais, com Elliot Sica, não sei se conhecem, mas havia esta busca de uma outra objetividade, que não era a objetividade do momento, por exemplo, que levaram a Segunda Guerra, também, não? De la técnica, todo esto que levaram as armas, os instrumentos, os canhões e tudo mais. Mas uma objetividade partindo de uma intuição, de um aprofundamento espiritual. Esta era pouco a perspectiva e principalmente diálogo com culturas e elementos materiais locais, não? El boré, coisas assim, são instrumentos muitos inspirados em culturas de povos originários brasileiros, né? Enfim, não sei se contestado bem, mas acá foi pouco minha investigação, caminhou neste sentido, de buscar este percurso de uma arte sonora brasileira, que também dialoga com muitos princípios da cultura ocidental, sim, é claro, mas também tem esta preocupação com o entorno. Isto também passa na música eletroacústica, na música nova em Latinoamérica, com os cursos latino-americanos, coisas do tipo, não? Que havia uma influência muito grande da cultura popular no sentido de la canción, que é uma fonte inesgotável e de las prácticas de la cultura musical popular, pelo menos desde Brasil, Uruguai e outros com o movimento de los cursos latino-americanos, de uma perspectiva e uma necessidade de falar do local, de conectar com o pueblo, de esta desigualdade que temos e carregamos cotidianamente na vida da América Latina, a história que carregamos em nossas espaldas de uma cultura popular e de uma cultura carregada de desigualdades, de coisas assim. Estes diálogos passam por uma questão política muito forte em Latinoamérica, creio que toda, por fazer esta conexão com o que é popular, com o que é do local. E penso neste sentido, ou pelo menos é pouco esta minha tentativa de falar pouco, não só de la precariedade no sentido
de que somos pobres, coitaditos de los latinoamericanos que no tienen los materiales para comprar. Ahora, miren, no, es decir que no es necesario pensar en una alta cultura como así con las cualidades de los materiales. Es posible hacer arte y hacemos arte de altísima calidad con los recursos que tenemos. Pienso que es un poco en este sentido, no de asumir un contexto de los coitadinhos que no saben cuidar y hacer cosas técnicas, pero no es esto. También son mucho técnicos, pero hay otras cuestiones culturales que están en juego acá. Entonces, así, no sé si contesto bien, pero pienso que esto es una dívida. En Brasil, por ejemplo, es muy fuerte esto, de buscar esta conexión de la academia con la cultura popular, de buscar esta cosa de tentar hacer es casi como una utopia de buscar una igualdad que no hay acá. Pelo menos nestes princípios, mesmo que seja uma coisa, porque Walter Smetak não é compreendido na cultura popular, pero su trabalho é extremamente popular no sentido do material, dos recursos, ¿no? O trabalho de gambiluteria é altíssimamente experimental, pero há algo muito popular que é a gambiarra, que é uma prática cotidiana de todos. E isto é muito claro, de uma forma de relacionarnos com a técnica, com o uso de los objetos, e uma subversão também deles para também ter autonomia expressiva neste sentido. É pouco, não sei se estou falando pouco de ficção, se suena para vocês, pero é talvez pouco casi como uma terapia coletiva de um inconsciente, de uma história que está por hacer, ¿no? Miren que la convulsión que tenemos en Latinoamérica, miren lo que pasa con Chile, miren las historias de dictadura que tenemos. Hay muchas cosas así, no estoy aquí para hacer política, pero es muy duro y creo que estas cosas marcan nuestros miren qué pasa ahora en Brasil, que es una cosa muy dura para todas las personas que viven allá. No sé, pienso que estas discusiones que buscan hacer estos artistas buscaron de alguna forma quebrar con estructuras complejas que son la música y todo más, para libertarla de alguna forma. Creo que este principio fue también y es un poco esto que pasa por muchos artistas en Brasil, de diferentes maneras, algunos más, otros menos. Esto es muy fuerte, tal vez, este diálogo que pasa de alguna forma acá. No sé cómo es en Perú, pero no sé también si he contestado tu pregunta, perdona, estoy aquí haciendo una improvisación también, pero pensando juntos, ¿no? Creo, Juliano, que lo que va a ser importante después de esta presentación es si me puedes mantener, porque ahora el tiempo no lo da, pero si me puedes mandar material sonoro para que también después yo en clase pueda asegurarme que los alumnos escuchen cómo suenan estos objetos, estos instrumentos y tengan un poco una idea de cuál es el resultado sonoro de la conversación. Claro, claro. Un poco más allá del discurso filosófico que está detrás, ¿no? La solidificación del resultado, ¿no? Y bien, claro, con mucho gusto. Y por otro lado, obviamente estoy de acuerdo con que una de las funciones principales de un artista en todos, bueno, y de un académico también es quebrar estructuras, deconstruir, reformular, recontextualizar no solamente los nuevos lenguajes a la época, sino a los contextos locales, ¿no? Que es esencial para poder, para que el trabajo tenga algún tipo de sentido o de lógica, ¿no? Que no esté completamente alienado de nuestra realidad, de nuestra historia, de nuestro ambiente, de nuestra gente, de nosotros mismos. Es lo único que puede darle un valor
normalmente no uso el término humano, pero sí, o sea, un valor que nos relacione a nosotros como, ¿no? como seres identitarios con lo que hacemos, ¿no? Con nuestra práctica. Yo creo que ese trabajo es muy importante, ¿no? Sí, concuerdo plenamente. Gracias por el comentario. Y bueno, y parte de ese trabajo también es crear vínculos entre nosotros, sobre todo entre aquellos ambientes donde a veces es un poco más fácil comunicarnos porque los lenguajes culturales son un poco más cercanos, entonces el intercambio o la conexión comunicativa a veces es un poco más sencilla, ¿no? Porque hay puntos en común, hay puntos de encuentro que hay que alimentar y que hay que regar un poco, ¿no? Porque a veces han quedado un poco sueltos en el aire y nos ha pasado mucho en el caso peruano, así que esperamos, aparte de darte las gracias por la presentación, que esta no sea simplemente una presentación, sino esta sea una forma de contacto, ¿no? De generar algún tipo de vínculo y comunicación al futuro en lo que podamos colaborar, ¿no? En general, para el desarrollo de las artes y de las cosas que nos interesan, ¿no? Con mucho gusto, José, mucho gusto de la invitación por invitarme acá. Creo que es sí también un deseo común. Gustaría, así, solo dejar acá dos cosas sinalizadas en este mismo sentido que he dicho, que hemos hecho año pasado con un grupo de artistas latinoamericanos de Uruguay, de Chile, de Argentina, y quizá el próximo, con certeza, estás invitado para venir para acá también, si fuimos a producir un encuentro que fue muy en este sentido de que fue los encuentros de música nueva, los encuentros latinoamericanos de música nueva en el século pasado, en los 80, 70 y 80, que fue una cosa que conectó Latinoamérica. Tenemos una iniciativa increíble en arte sonora, que es única en el mundo, en Chile, que es el Tsunami, el Festival Tsunami, que es tal vez el festival de arte sonora más antiguo, es el más bien sucedido en términos de tiempo y todo más, y que es una plataforma muy fuerte. Estuvo allá en 2018, y para hacer las conexiones, y después de eso también empecé a crear esto con mis profesores amigos en Brasil, un encuentro latinoamericano de arte sonora en Río de Janeiro, que fue el Soma Rumor. Esto fue en 2019. Es decir, que gustaríamos sí de seguir haciendo estos encuentros y a profundizar estas conexiones que amigos tenemos y están muy cercanas, y tenemos que amplificar este trabajo conjunto. Será mucho gusto tener tú acá la próxima vez y quizá hacer cosas más fuertes de conexiones con Perú, con certeza, ¿no? Y conocer más también, que no conozco mucho. Conozco algunas cosas, pero no conozco mucho. ¿Aló? No se escuchaba la voz. Tan interesante lo que dije. Bueno, no, muchas gracias, Juliano. Te agradezco nuevamente por estar con nosotros y también por compartir estas cosas de este espacio que te decía que es al mismo tiempo tan lejano y tan cercano, ¿no? Que es Brasil al costado, y que de alguna forma ya vamos a encontrar maneras alternativas rápidas de comunicarnos. Y
y también agradecer a los alumnos que están aquí con nosotros escuchando. Ya comentaremos nosotros por nuestra cuenta después con paciencia, y a la gente que ha estado escuchándonos vía Facebook y que aún está conectada. Muchas gracias. Esta es una presentación de un segundo conversatorio organizado por el Laboratorio de Música Electroacústica y Arte Sonoro de la Universidad Nacional de la Música, y pronto estaremos con nuestro tercer conversatorio, probablemente en un par de semanas. Ya les estaremos avisando y esperamos poder contar con ustedes, que participen, que conversen, discutan, peleen, comenten, opinen, todo lo que sea necesario para poder desarrollar una conversación sobre estos temas aquí en el país, ¿no? Gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias por todo. Chao. Gracias. Fiquen bien. Hasta la próxima. Gracias, José. Hasta